Bienvenidos a un viaje en el tiempo. El México de los 70. Un decenio de contrastes, transformación y nostalgia viva. Prepare sus sentidos para un descenso cinematográfico a una de las épocas más vibrantes, contradictorias y fascinantes de la historia contemporánea de México. La década de 1970 no fue solo un puente entre el México tradicional y el moderno. Fue un laboratorio social en ebullición, donde convivían el último resplandor del milagro mexicano, los sueños de la contracultura, la explosión urbana y una identidad popular que se redefinía a través de la televisión, el cine y la música. Este video no es solo un listado de objetos olvidados, es un retrato en movimiento de un país que caminaba, a veces a trompicones, hacia su futuro. Desde el humo de los escapes de los camiones ballena hasta el eco de los gritos en Avándaro, desde la seriedad del Museo de Antropología hasta la risa universal de El Chavo, te invitamos a recorrer 17 ventanas a un mundo que, aunque desapareció físicamente, sigue latiendo en la memoria colectiva. ¿Listos para subirse a esta máquina del tiempo? Ajusten sus cinturones, porque el viaje a los 70 está por comenzar. 1. El Zócalo, el corazón que latía a otro ritmo. En los 70, el Zócalo de la Ciudad de México no era la plaza museificada y monumental de hoy. Era un espacio vital, orgánico y cotidiano. El tránsito de automóviles, Volkswagen Sedán, Datsun, Chevy, fluía alrededor de la plancha, no la evitaba. La Catedral y el Nacional Monte de Piedad compartían el horizonte con enormes vallas publicitarias pintadas a mano que anunciaban desde cigarros delicados hasta la nueva Coca-Cola. Aquí, el estilo era un espectáculo en sí mismo. Pantalones de campana, Axfords, que barrían el suelo, blusas estampadas con flores gigantes, peinados afro y patillas largas. Los últimos tranvías chirriaban en algunas calles aledañas, mientras los voceadores pregonaban noticias de El Universal o la prensa. Era el punto de encuentro indiscutible, donde el México provinciano que llegaba en autobús de segunda se maravillaba ante la capital, y donde el oficinista de traje y corbata aún podía almorzar en una fonda cercana por unos pocos pesos. El Zócalo de los 70 olía a gasolina sin plomo, a maíz de los puestos de esquites y a ese aire de posibilidades que tenía la ciudad antes de que la crisis y la sobrepoblación opacaran su brillo. 2. El Museo Nacional de Antropología, el templo de la identidad moderna. Inaugurado en 1964, para los 70 el Museo de Antropología era aún un símbolo reluciente del México moderno y orgulloso. No era solo un recinto cultural, era una declaración de política nacional. La arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez, con su gran paraguas de columnas y la fuente central, era tan futurista como las naves espaciales que se veían en la tele. Para las excursiones escolares, con uniformes impecables y loncheras de hojalata, visitarlo era un ritual de iniciación. Quedarse boquiabierto ante la Piedra del Sol, mal llamada calendario azteca, o sentir un escalofrío ante la imponente y feroz Coatlicue era común. Los dioramas que recreaban la vida prehispánica, iluminados en la penumbra, alimentaban la imaginación. Este museo no hablaba de un pasado muerto, sino de unas raíces vivas que fundamentaban el presente. Era el lugar donde el México postrevolucionario, en pleno crecimiento económico, se reconciliaba con su herencia milenaria y la mostraba al mundo con un orgullo que, en esa década, todavía parecía bien cimentado. 3. El Palacio de los Deportes y la Feria del Hogar. El consumismo como espectáculo. El futurista Palacio de los Deportes, con su cúpula de cobre que parecía una nave alienígena, era más que un estadio. Era el epicentro anual de un ritual familiar fundamental, la Feria del Hogar. En una era sin Walmart, sin Liverpool omnipresente y sin Amazon, esta feria era el Black Friday, el Cyber Monday y la Expo de Innovaciones Domésticas, todo en uno. Familias enteras dedicaban un fin de semana a perderse entre pasillos repletos de los electrodomésticos aspiracionales de la época. Refrigeradores General Electric, televisores Admiral a color, una rareza, estéreos de mesa con tornamesa. Se podía ver el primer microondas o la máquina de coser Singer más moderna. Había concursos, rifas de automóviles, un VW sedán, presentaciones de artistas de moda como Angélica María o Alberto Vázquez, y demostraciones de productos milagro.
Era el sueño del consumo familiar materializado, un lugar donde la clase media en expansión podía tocar y codiciar los símbolos de su progreso. El olor a plástico nuevo, a palomitas y a esperanza llenaba aquel domo, convirtiéndolo en una catedral del incipiente capitalismo mexicano. 4. Paseo de la Reforma. La Avenida del Progreso y sus fantasmas. En los 70, Reforma ya era la arteria emblemática, pero su paisaje tenía hitos hoy desaparecidos. Destacaba el edificio de bonos del Ahorro Nacional, BAN, una mole rectangular y severa que encarnaba la virtud del ahorro y la solidez de la banca estatal. Su desaparición física borró un símbolo de la política financiera nacionalista de la época. Cerca, el edificio de recursos hidráulicos era otra fortaleza institucional, testigo del esfuerzo por domar el agua para la creciente ciudad. Circular por Reforma entonces era una experiencia más ágil. El tráfico era fluido, los camiones no la colapsaban y se podía admirar la gloria y el ángel sin una nube permanente de smog. Era el escenario perfecto para los automóviles de la época. Los elegantes Dodge Dart, los Ford Galaxie y los populares VW Beetle. Reforma era el rostro moderno que México quería mostrar al mundo. Ordenado, en crecimiento y con una pizca de grandilocuencia. 5. Los camiones ballena, leviatanes de acero sobre asfalto. Antes del metro masivo y del RTP, los reyes indiscutibles de las rutas foráneas y periféricas eran los camiones ballena. Llamados así por el emblema metálico de una ballena en sus costados, estos monstruos de carrocería alta y amplia, a menudo reconstruidos desde chasis más antiguos, eran una experiencia sensorial total. Subir a uno significaba el olor a diésel, a sudor y a tierra, el sonido del motor rugiente y del cambio de velocidades forcejeado. La sensación de comunidad forzada en asientos duros, con pasajeros de pie en el pasillo y a veces incluso colgados de las puertas traseras abiertas. El cobrador, con su monedero colgado al cuello, era una figura de autoridad. Recorrer la ciudad en ballena era una aventura, una hazaña cotidiana. Su diseño poco práctico y su rápido desgaste los condenaron a desaparecer a finales de la década, pero para millones quedaron como el símbolo de una ciudad que se extendía más rápido de lo que podía modernizar su transporte. 6. El boxeo, los ídolos de puños de acero. Los 70 fueron una edad de oro del boxeo mexicano. En los cuadriláteros del mundo, dos nombres resonaban con fuerza de himno nacional: Rubén Púas Olivares y Miguel Canto. Olivares, el destructor de peso gallo y pluma, era la encarnación del poder bruto y el coraje. Sus peleas eran eventos nacionales, transmitidas por televisión y seguidas con pasión en cantinas y salas de estar. Verlo noqueador era una catarsis colectiva. Del otro lado, Miguel Canto, el Mosca, representaba la elegancia técnica, la ciencia y la precisión. Su estilo defensivo y su inteligencia dentro del ring lo convirtieron en un ídolo para los puristas. El boxeo no era solo deporte. Era un espejo de la lucha mexicana, una narrativa de esfuerzo, sacrificio y gloria que resonaba profundamente en el etos popular. Sus triunfos se vivían como victorias de todo un país. 7. La publicidad de Corona. México paradisíaco en una botella. Lejos de la imagen global de playa, Lima, relax, la publicidad de Corona en los 70 era un canto a la belleza natural de México. Sus comerciales mostraban un país idílico y casi virgen. Playas de arenas blancas en Cancún, entonces un desarrollo incipiente, bosques de pinos, cascadas espectaculares. Siempre aparecía una botella de Corona fría, coronada con un limón, como el complemento perfecto para disfrutar de esos paisajes. El mensaje era claro: la felicidad y el orgullo nacional estaban en casa, en nuestra tierra. Era una publicidad que apostaba por un sentimiento de pertenencia y por vender una experiencia, no solo una cerveza. Reflejaba un México que todavía creía en la promesa de su propio paraíso, antes de que el turismo masivo y la globalización homogenizaran su imagen. 8. Las tiendas de autoservicio y las bolsas de papel. El rito de la compra. Gigante, Aurrerá y Comercial Mexicana eran los templos del consumo moderno. Ir de compras era un evento familiar planificado. Un detalle icónico era la bolsa de papel Kraft marrón,
resistente y con el logotipo de la tienda estampado con tinta gruesa. Cargar esas bolsas llenas de víveres era un símbolo de prosperidad. Dentro de las tiendas, el paisaje era de anaqueles metálicos, suelos de loseta y el característico olor a plástico nuevo, detergente y café molido. El sonido del registrador de caja mecánico marcando los precios era la banda sonora. La desaparición de estas cadenas o su transformación marca el fin de una era de consumo más local y familiar, sustituida por la lógica fría de los hipermercados globales. 9. La expansión del metro. La columna vertebral de una ciudad gigante. El metro no solo era transporte, era el gran orgullo de ingeniería y planificación de la capital. En los 70, ver crecer sus líneas era símbolo de progreso y modernidad. Las estaciones, con sus murales y diseños identificativos, como la línea 3, color verde olivo, eran espacios públicos modernos. Viajar en él era una novedad. Los trenes franceses con asientos de mimbre, los boletos de cartón que se introducían en los torniquetes, la voz inconfundible de los conductores anunciando las estaciones. Era limpio, eficiente y representaba un México que podía hacer las cosas bien. Para muchos, fue la primera experiencia de movilidad masiva y puntual, un contraste abismal con el caos de los camiones. 10. El Chavo del Ocho, la comunidad de la vecindad que unió a un continente. Nacido en 1971, El Chavo rápidamente dejó de ser un programa infantil para convertirse en un fenómeno cultural transversal. A las 8 de la noche, el país se detenía. La vecindad de Chespirito era un microcosmos de la sociedad mexicana y latinoamericana, la pobreza digna del Chavo y Ñoño, la lucha diaria de Don Ramón, la picardía de la Chilindrina, la autoridad benevolente del profesor Girafales. Sus frases, fue sin querer queriendo, se me chispoteó, se incorporaron al lenguaje cotidiano. Era un humor que surgía de la carencia y la solidaridad, no del insulto. Representaba un México que, a pesar de las diferencias de clase, podía reírse de sí mismo y encontrar humanidad en lo compartido. Su éxito fue tan masivo que, en los 70, ya era claro que había creado una mitología popular nueva y perdurable. 11. Fiebre del disco, el brillo y el glamour en la pantalla chica. En 1979, México sucumbió a la fiebre disco con este programa. Fiebre del 2 era una ventana a un mundo de glamour, luces y baile que para muchos jóvenes era inalcanzable. Conducido por personalidades como Chela Branquif, el show traía a casa la estética de Fiebre de sábado por la noche, pistas de baile iluminadas, espejos, ropas brillantes y pantalones acampanados hasta el extremo. No era solo un concurso, era un manifiesto de una actitud juvenil más desinhibida y global. Ver a jóvenes mexicanos bailando al ritmo de Bee Gees o Donna Summer en un set televisivo era revolucionario. Marcó la adopción masiva de una moda y una actitud internacionales, mostrando cómo la cultura juvenil mexicana comenzaba a sincronizarse con los ritmos globales. 12. El crecimiento urbano desbordado, la promesa y el caos. Los 70 fueron la década en que la Ciudad de México explotó demográficamente. La mancha urbana se extendió voraz, engullendo pueblos y ejidos. Surgieron colonias populares masivas como Netzahualcóyotl en el Estado de México. Este crecimiento trajo una épica de construcción, nuevas avenidas, presas como la de Valle de Bravo ampliada, y una fe inquebrantable en la infraestructura como solución. Pero también sembró las semillas de los grandes problemas futuros: contaminación, escasez de agua, pérdida de áreas verdes y un transporte público siempre rebasado. Era un México optimista que construía a toda velocidad, a veces sin medir las consecuencias, creyendo que el progreso material sería infinito. 13. La Lotería Nacional. 200 años y la esperanza de un premio mayor. El bicentenario de la Lotería Nacional en 1970 no fue una mera efeméride, fue una campaña masiva de esperanza. El sorteo especial con un premio de 30 millones de pesos, una fortuna inimaginable, capturó la imaginación del país. Los billetes, con su diseño clásico y solemne, se vendían en todos los rincones. La lotería encarnaba el sueño del ascenso social instantáneo en una sociedad con movilidad aún limitada. Jugarla no era solo un acto de azar,
Era un rito de participación en un sistema que prometía que cualquiera, con un poco de suerte, podría cambiar su destino. Era la versión institucionalizada de la ilusión colectiva. 14. Las galletas Magma. El sabor de la merienda y el objeto de deseo. En una época con menos snacks industriales, las galletas Magma eran un lujo accesible y un símbolo de sofisticación doméstica. Sus latas y cajas metálicas, con grabados decorativos y formas elegantes, como las clásicas en forma de abanico, eran objetos de valor en sí mismos. Terminadas las galletas, las latas se reciclaban para guardar galletas caseras, costura o documentos importantes. El acto de abrir esa caja y elegir entre una variedad de formas y sabores, con chocolate, con mermelada, vainilla, era un pequeño placer ritual. Magma representaba el consumo con un aura de calidad y tradición, muy distinto al packaging desechable que vendría después. 15. El cine de El Santo, la mitología popular en blanco y negro, y a color. Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo, fue mucho más que un luchador, fue un héroe de la cultura popular. Sus películas de los 70. Mezcla explosiva de lucha libre, ciencia ficción de bajo presupuesto y horror, eran catarsis pura. Ver al enmascarado de plata enfrentarse a vampiros, momias, mujeres vampiro y científicos locos en escenarios como laboratorios góticos o ruinas aztecas era una diversión garantizada. Estas películas, filmadas con rapidez y llenas de acción, se consumían en cines de barrio y en las matinés de los cines de primera como el Mariscala. Crearon una mitología moderna donde el bien, encarnado en un luchador noble y serio, siempre vencía al mal sobrenatural. Era el comic book mexicano hecho cine, accesible y profundamente arraigado en el imaginario colectivo. 16. El cine Mariscala, la catedral del espectáculo masivo. El cine Mariscala no era una sala cualquiera, era un palacio del cine. En los 70, ir al Mariscala a ver un estreno era un evento social. La cartelera doble o triple, con un western, una película de El Santo y quizá una comedia, ofrecía horas de entretenimiento por un precio módico. La experiencia era sensorial total. El olor a palomitas con mantequilla artificial, la penumbra gigantesca de la sala, el sonido envolvente, aunque monoaural, y la emoción colectiva de reír o gritar con la audiencia. Era el principal medio de evasión antes de que la televisión a color y el videocasete democratizaran el consumo en casa. El Mariscala, como muchas salas de la época, era un espacio de comunidad y sueños compartidos. 17. El Festival de Avándaro 1971. El grito de una generación. Aunque ocurrió al inicio de la década, Avándaro fue la sombra larga que proyectó su espíritu sobre todo el México de los 70. Este Woodstock mexicano, con más de 100,000 jóvenes reunidos en un valle, fue un parteaguas cultural. No fue solo un concierto de rock, fue una declaración política y existencial. La juventud mexicana quería libertad, paz, amor y música propia. Bandas como Peace and Love, Three Souls in My Mind, Futuro el Tri, y la División del Norte canalizaron la rabia y las ansias de cambio. La reacción del gobierno y la prensa conservadora, que satanizó el evento, puso en evidencia la profunda brecha generacional. Avándaro demostró que existía un México joven, urbano y rebelde que no se veía reflejado en el discurso oficial del PRI ni en la televisión comercial. Aunque fue acallado, su eco nunca se apagó, fermentando en la contracultura underground y estallando en movimientos sociales y musicales de décadas posteriores. La década que lo contenía todo. Los años 70 en México fueron un caleidoscopio de extremos. Fueron años de crecimiento económico y deuda creciente, de orgullo nacional y represión política, el halconazo de 1971. De televisión familiar unificadora y contracultura rockera disidente, de modernidad acelerada y tradiciones profundamente arraigadas. Esta década nos legó no solo objetos vintage, sino las tensiones fundacionales del México moderno. Fue la última década en la que el país podía verse a sí mismo con un optimismo mayormente intacto, antes de las crisis económicas traumáticas de los 80. ¿Y tú? ¿Viviste esta época o la llevas en la memoria familiar? ¿Qué recuerdo te genera más nostalgia? ¿El sonido del metro, la risa de El Chavo, el sabor de una Magma o el rugido lejano de Avándaro?
Este viaje no termina aquí. Continúa en los comentarios, en las fotografías amarillentas y en las historias que se siguen contando. Porque recordar los 70 no es solo un acto de nostalgia, es una forma de entender de dónde venimos y quizás hacia dónde, con toda nuestra complejidad, seguimos caminando. Suscríbete y sigamos explorando juntos las capas de nuestra memoria colectiva.